Hola, soy Luis Pérez Valero Y me hinche un. y hoy estamos aquí en las conferencias de audio y sonido del Ecuador 2020 realizadas en pandemia para hablar sobre pedagogía y sobre investigación en artes en la producción musical. Melanie, ¿puede existir en la producción musical la pedagogía? ¿Hay una pedagogía de la producción musical? Esa es una excelente pregunta y sí puede existir una pedagogía en términos de procedimientos, de cómo puedes llevar una clase, de qué puedes aprender y cómo puedes avanzar. Porque, bueno, en los contenidos de producción que no son similares, digamos, o en la manera como se aprende, por ejemplo, una carrera de música o una carrera de composición, vas a tener otro tipo de, digamos, variables en las que te tienes que enfocar y tienes que desarrollar por la profesión misma. Bueno, también una de las características de la formación tradicional del productor musical es literalmente en el estudio de grabación. Es decir, como hemos leído, investigado y conversado con productores de hace algunos años atrás, o sea, la manera de producir era entrabas en el estudio de grabación como un asistente que podía hacer cualquier cosa, llevar el café, recoger cables, y en el proceso ibas aprendiendo todo el oficio que era la parte de la producción, la relación con los músicos, la planificación. De hecho, cuando salen los sellos discográficos grandes, cuando ya se convierten en corporaciones, literalmente la figura del productor era un organizador. Yo busco dónde se va a grabar, los músicos que se va a grabar, e incluso el concepto de arreglista que tenemos nosotros hoy en día sale de allí. Es decir, tengo una canción que dura 15, 20 minutos, la voy a llevar a 3 porque el formato fonográfico no me permite más. Entonces ahora, en los últimos 20 años, la producción musical entró a la academia, se ha protocolizado. ¿Y qué consideras tú que hay de diferente entre la formación de hace 20 años, el oficio, el taller, con respecto al de ahora? Es decir, llega el estudiante, se enfrenta por primera vez en el estudio de grabación y hay que desarrollar todo un proceso pedagógico a partir de allí. Correcto, antes por lo menos entrabas a este mundo a través de la práctica, hacías pasantías, en cambio ahora ya incluso ese escenario ya no existe, o sea, muchos estudios han cerrado y de hecho bastantes estudios se vuelven centros de educación, entonces, y también tienes esto de que la tecnología es más accesible y ya no necesita, o sea, no es que es indispensable ir a un estudio de grabación para realizar una producción. Entonces lo puedes hacer en tu casa y existen los, yo qué sé, los casa estudios o los cuartos estudios donde puedes realizar tu propia producción. Entonces ya el modelo de aprendizaje no es el mismo. O sea, una vez que se acabó esto de vamos todos al estudio a grabar, todos podemos hacer esto en las casas, o de hecho lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, y de ahí viene la parte del aprendizaje. O sea, ya la cadena de aprendizaje ya no es la misma. O sea, ahora te vas a una institución y aprendes cómo es cada etapa, aprendes las cosas técnicas, que normalmente hubiera sido una persona, ahora está pues más democratizado, digamos, el ejercicio de aprender esto. Y claro, tiene que haber una organización de cómo aprendes estas cosas. O sea, no puede ser ese mismo esquema de voy a un estudio y estoy como de asistente y absorbo ese modelo. Voy a decir, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero no existe. Y en reemplazo tenemos bueno, tenemos ya la introducción de la producción musical dentro de la academia, donde definitivamente hay que ser más sistemáticos y tienes que tener alguna noción de cómo transmitir ese conocimiento y cómo desarrollar esas habilidades que antes las desarrollabas a medida que te ibas involucrando más en el estudio. Ahora pues hay que desarrollarlas de forma más sistemática. El conocimiento también tiene que ser más sistemático, incluso para cosas tan sencillas como digamos, manejar a los músicos, la vaina psicológica, esto de la diplomacia,
la industria, la parte práctica, la parte técnica, todo eso tiene su papel y su rol dentro de la educación. Tú y yo venimos de una línea en común, pero que cada uno tomó rumbos distintos. Es decir, nos formamos como músicos, tenemos una formación en el ámbito de la música, con todo el soporte de la teoría y los conocimientos teóricos y prácticos de la praxis musical, pero evidentemente yo me fui hacia el lado de la investigación, hacia el lado a ese mundo, ¿no?, de la musicología y todo este aspecto, también por una necesidad de comprender qué era lo que como fenómeno de composición yo hacía como compositor. Y en tu caso te fuiste en el ámbito literalmente hacia la producción, ¿no? Estudiaste en Canadá una carrera relacionada completamente con el mundo de la grabación. Pero ambos nos hemos encontrado en el salón de clases con grupos de alumnos en el cual tenemos que, de cierta forma, preparar y capacitar a los estudiantes que se enfrentan. A través de las redes, YouTube, Twitter, van llegando muchas informaciones o gente que nos pregunta dónde puede estudiar producción o cómo iniciarse en el mundo de la producción musical. Tú, desde tu experiencia, en el ámbito de tus experticias, una persona que se acerca a ti y te dice: oh, maestra, yo quiero dedicarme a la producción musical, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde debo comenzar? Bueno, la primera cosa que hay que hacer es saber qué hace un productor, porque no es tan claro qué hace un productor. O sea, hay una definición muy, digamos, diversa y quizás no acertada o no acertada en términos de cómo se define dentro de la Academia de Producción Musical, porque estamos hablando del productor, la persona que conceptualiza, la persona que tiene una visión de cómo va a terminar X producto que va a ser lanzado en X medio. O sea, a ese productor nosotros nos estamos refiriendo, no al productor que toca, ¿sí? Porque ya hay carreras para los músicos. Si tú quieres ser un músico, no es, hablando de definiciones, no es un productor. O sea, sí está involucrado en la parte musical, pero no es un productor. Entonces, comenzando por ahí, saber eso qué significa, porque ser productor significa que primero te tiene que gustar la música, y no solamente la música que tocas, sino diversas músicas, y también estar en contacto con la música, tienes que escuchar mucha música, ¿sí? Entonces esa sería como la primera preparación. O si no, pues tenemos postulantes que están como un poco en el aire, no saben, están, digamos, yo solamente hago música cristiana y no sé de nada más, por poner un ejemplo. Y eso, digamos que no te hace, o digamos te falta de desarrollar un poco de una visión más global de la escena musical, porque al final, pues como productor o como una persona profesional, vas a tener que involucrarte en diferentes géneros, comenzando por ahí. Luego, pues, también leer un poco acerca de qué es lo que, de la parte tecnológica. O sea, bueno, voy a necesitar quizás un par de monitores, quizás un par de audífonos, necesito mejorar un poco mi ambiente de escucha, comenzando por ahí. Ver los foros, quizás leer algunas revistas especializadas, leer cómo le está yendo a los artistas, qué es lo que está pasando dentro de la escena musical. Y lo otro sería pues también estudiar música, o sea, en un nivel que sea, digamos, no vas a ser un virtuoso, pero que sí te permita entender el lenguaje, porque al final el productor intenta manipular desde el entendimiento de la música. O sea, tú no estás haciendo decisiones porque sí, sino porque tienes un fundamento teórico, porque tienes conocimiento de cómo funciona. Y efectivamente, la música es un lenguaje, o sea, con todo lo que eso significa. O sea, tiene una sintaxis, tiene inflexiones, y difiere dependiendo de en qué región te encuentras. Tienes quizás distintas afinaciones, progresiones armónicas. Entonces efectivamente es un lenguaje que se aprende, y no se aprende
3 meses o en 4 meses. ¿Sí? Y realmente como productor necesitas ese entendimiento profundo, ¿sí? de qué significa o qué es lo que yo estoy haciendo con la música. Entonces ese sería como el primer paso. Empaparse de música. Empaparse de música, o sea, empezar a aprender un instrumento, porque si no, entrar a la universidad sin, digamos, este conocimiento previo, lo único que hace es, no puedes explotar tu potencial. ¿Sí? O sea, recién vienes a aprender eso. Es como alguien que viene a cocinar a la escuela de chef y recién va a coger el cuchillo a aprender cómo cortar una cebolla. O sea, si tú ya sabes eso, puedes hacer muchas cosas más, pero si recién vienes a aprender a cortar la cebolla, pues te va a tomar mucho tiempo manejar el cuchillo bien sin que te cortes, ¿sí? Y también eso no te permite hacer preguntas más profundas a los profes, porque quizás, bueno, tú ya hiciste una canción, compusiste, profe, no me salió esto, no sé por qué no funciona, está muy aburrida, entonces en ese aspecto sí te ayuda si ya tienes un camino, un cierto porcentaje de camino recorrido dentro de la práctica musical. En ese sentido, ¿cuáles serían los roles en los que se desenvolvería un productor musical? Hablemos de un productor ideal, es decir, una persona que ha tenido una formación completa, que tiene los equipos y que es capaz de hacer una gran cantidad de aristas, de desenvolverse en distintas áreas. ¿Cuáles serían todas esas áreas en las que se puede desenvolver? Sí, un productor puede hacer varias cosas. O sea, realmente dentro de las carreras musicales, la carrera de producción musical te da bastantes herramientas tecnológicas. Entonces, puedes ser productor asesor, puedes asesorar un proyecto, puedes ser una persona de soporte que va quizás a dar mucho soporte en la parte tecnológica, en la parte de la grabación, en la parte de la edición, la mezcla, en la parte de la postproducción. También puedes ser puedes ser compositor hasta cierto punto, porque realmente si de verdad quieres componer, quizás deberías llevar una carrera en composición, pero eso no significa que no lo puedas hacer y que no entiendas qué es lo que está pasando. Entonces también puedes ser productor/compositor, también puedes ser productor/artista, puedes tocar, ¿sí? Si es que has podido desarrollar esas habilidades musicales, puedes tener tu propia banda y producir, que no, o sea, digamos que no es exactamente lo recomendable porque digamos que pierde un poquito de objetividad en ciertos casos. Hay gente que le va súper bien, ¿sí? Vamos a detenernos un momentito en eso porque a raíz del encuentro de producción musical que tuvimos recientemente en España, a raíz del CASE anterior, a raíz de distintos eventos, yo me he encontrado con chicos y chicas que desean hacer una carrera de producción musical. De pronto se meten en estos seminarios, en estos talleres y descubren que esa es su vocación. Pero lo interesante es que cuando comienzo a preguntar e indagar, ellos terminan diciendo, es que yo quiero producir mi propia banda o quiero producirme a mí mismo, yo me siento cantante. También a veces uno hace entrevistas con estos estudiantes o con estas personas que uno se encuentra en los congresos y descubres que realmente ellos lo que buscan es a un productor que los produzca y no ser ellos un verdadero productor. ¿Cuáles son los riesgos de que en un nivel inicial, hablamos hipotéticamente, en un nivel inicial tú como artista te autoproduzcas? Sí, el problema con autoproducirse, y digamos que esto también pasa en las clases, o sea, bastante los estudiantes quieren autoproducir sus proyectos, es que siendo ellos parte de la banda, es que como músico ya tienes muchas cosas de qué preocuparte, o sea, tienes que aprenderte la música, tienes que ver que te salgan las notas, y no solamente eso, tienes que interpretar lo que sea que vas a tocar. Y alta calidad, ¿no? Sí, entonces eso pareciera muy fácil, pero realmente no lo es. O sea, por eso es que en una producción, digamos, completa, no voy a decir normal, completa, tienes a un coach, alguien que te está ayudando, bueno, esa parte, cómo la puedes hacer mejor, cómo puedes interpretarla mejor, y mueve aquí, mueve allá, o sea, como cantante o quizás como guitarrista, como lo que tú quieras. Entonces, esa parte musical requiere yo creo que es una parte cerebral, es algo bastante creativo, de hecho. También puede ser parte del rol, digo, ¿no? Me toca meterme como artista y pasarme mi cabeza a modo productor
que además que incluye muchos elementos, ¿no? Porque también puede ser que te metas en el ámbito de la mezcla, por ejemplo, o sea, son cuestiones de pasar tu cerebro de un lado a otro. También normalmente no funciona. Digamos, es muy difícil conseguir en el ámbito de la música tradicional académica alguien que sea excelente director, excelente ejecutante y excelente compositor. Ejemplo, Barenboim, un gran pianista, un gran director, pero yo no he escuchado ni siquiera una canción infantil de 4 compases escrita por Barenboim. ¿No? Quiero decir que, o sea, zapatero a sus zapatos. Es decir, estoy en un rol porque pasarme a otro simultáneamente puedo correr riesgo. ¿Es así? Así es. Por eso es que, digamos, en la educación se intenta como enfocar en qué parte de la producción estás. Entonces, en las partes técnicas nos enfocamos solamente en la parte técnica. Claro, tiene que ver con la música, pero tu cerebro está metido en, bueno, ahorita voy a editar, ahorita voy a grabar, ¿sí? Pero no estás grabando y tocando, o sea, eso no puede ser, porque son dos partes, aunque están relacionadas, son dos distintos pensamientos. En la parte técnica, yo estoy escuchando ruidos, estoy escuchando balance, estoy escuchando cómo está sonando ese micrófono, y yo no me puedo preocupar al mismo tiempo de cómo voy a tocar. O sea, eso yo lo he hecho, es demasiado. Incluso, digamos, en el estudio, una persona, incluso grabando y produciendo, eso es demasiado difícil, porque el productor está escuchando, a ver, esta vaina, cómo la gente lo va a escuchar, o cómo va a terminar. O sea, son diferentes estados de pensamiento. Eso, digamos, por eso es que hay roles. O sea, los roles no son un accidente, es exactamente porque cómo uno piensa o cómo uno está escuchando es distinto. Incluso por eso es que no se recomienda que la persona que masterice sea la misma persona que hace la mezcla. O sea, no es porque, es que yo qué sé, no quiero gastar dinero, que sí puede ser, digamos, una situación de finanzas, pero lo que le conviene a la música es que alguien más lo haga, simplemente porque esa persona está despegada del proyecto y tiene otro modo. O sea, si yo soy un ingeniero masterizador, yo siempre masterizo. O sea, estoy siempre en ese proceso de escuchar esta música desde una perspectiva. En cambio, si uno está cambiando cada rato, pues es, o sea, el sinónimo de tener muchos cuchillos, y al final, o sea, ninguno de los que tienes está afilado. Y bueno, quizás termine bien, pero no va a terminar tan bien como alguien que lo hace siempre. O sea, si yo siempre masterizo, pues eso obviamente yo voy a tener muchas más herramientas disponibles, porque yo estoy metida en este campo y lo hago con más frecuencia. Eso, simplemente el hecho de tener más ejercicio va a hacer que el producto, o digamos el ejercicio de esta sección o de esta parte de la producción sea más provechoso. Y eso yo creo que en las clases sí es necesario enfatizar, de que no puedes, bueno, sí puedes, porque todo se puede, pero quizás ser siempre selectivo. Aquí vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces te enfocas y sabes cuál es tu rol. En las clases o en los proyectos es lo mismo. Hay que definir los roles que van a tener los estudiantes, porque si no, pues uno termina haciendo todo, o sea, todo lo que hemos sido estudiantes nos ha pasado, hacer proyectos en grupo y uno hace todo y el resto pues quizás solamente toca o está viendo y no está bien. O sea, y claro, uno puede definir los roles a medida que van progresando en los semestres. Al inicio, quizás si uno tenga que decirle, mira, tú decida cada uno qué va a hacer. Eso les ayuda a ellos como para ubicarse. Y ya cuando ya están más grandes, ya han evolucionado en los semestres, ya cada uno puede decidir, bueno, en esta producción pueden tomar decisiones. Y de hecho eso también es parte del ejercicio académico, de la formación del productor, es esta parte de la persona, ¿no? Cómo va a tomar estas decisiones, cómo se va a comunicar con la gente, más allá de la parte técnica o digamos de la parte musical. Ahí, mientras filmamos este vídeo, que es muy importante aclarar que estamos todavía en tiempo de pandemia, ¿no? Algunos países, incluso algunas ciudades, han salido más o menos de la situación. Digamos, nosotros estamos hablando desde Guayaquil y digamos que estamos como en lo que aquí denominan semáforo amarillo, es decir, aquí ustedes nos ven cerca, pero esto es un proceso de edición que realizamos para vernos más cerca. Nosotros estamos distanciados en la vida real, ¿no? Esto es un montaje
que tenemos acá, podemos salir a la calle, podemos hacer compras, podemos hacer una vida medianamente normal, pero digamos, hay muchas restricciones por la situación de la pandemia. Esto ha traído muchas consecuencias, sobre todo a nivel económico y político, que no voy a tocar en esta conferencia, en este taller, pero ha traído una cosa muy interesante. Los músicos académicos, o incluso los músicos populares, que no tenían relación con la tecnología de ningún tipo, no sabían grabar, no sabían de micrófonos, no sabían mezclar, se les hablaba de varios canales y no entendían, se han visto en la necesidad, bien sea para presentarse en otros públicos, en otros auditorios virtuales, indudablemente, en empaparse con este ámbito de la producción. De hecho, ya tengo varios amigos del mundo sinfónico que nunca en su vida habían tenido una relación con la microfonía y han descubierto, por ejemplo, que no funciona igual un micrófono para una trompeta que para un fagote o un clarinete. E incluso no funciona igual un micrófono para una guitarra que para un tímpano. Entonces han descubierto un mundo nuevo. En lo que yo me estoy dando cuenta es no una legitimación, pero sí que la producción, de pronto se han descubierto que la producción musical sí tiene un sentido, que la tecnología sí tiene un sentido y una realidad de ser. Con respecto a todo esto, ¿cómo ves tú actualmente ese panorama de las nuevas relaciones que poco a poco se van estructurando, pensando entre el músico que no conocía nada de producción y que ahora está comenzando a meterse en ese mundo? Es decir, ¿cuál ves tú que pudieran ser las perspectivas a corto o mediano plazo? Yo siento que hay algunos que ya descubrieron que se sienten más cómodos tocando frente a una cámara y un micrófono que en una sala de concierto, porque son dos puntos de presión distintos. De hecho, yo en mi vida académica me encontraba con estudiantes que tú le ponías un profesor, así no fuera músico, tú le decías, hey, ese man o esa man es un profesor, y resulta que era cualquiera que no sabía nada de músico y se ponían nerviosos y no podían tocar. Pero los ponía frente a 50.000 personas y tocaban como si nada, y viceversa. A mí me pasaba lo contrario, ¿no? Estos 5 segundos biográficos. Tú me ponías en un auditorio y fluía, pero me ponías ante un jurado y la cosa como que se cerraba. Ese tipo de paradoja. Ahora, ¿cómo lo ves tú con la producción? Esa relación entre el músico tradicional que ahora se empapa de la producción y estos nuevos tiempos que vivimos. Bueno, eso es muy interesante. Yo diría que quizás tenga un impacto en cómo se forma el músico, ¿sí? Porque esta formación de tocar enfrente de, digamos, de una cámara o de un micrófono, pareciera en algunas mallas, o digamos, no en todas, quizás no se considera que es la práctica dentro del estudio de grabación. Y dentro de las clases, pues eso sí es necesario que el músico sepa, pues, que lo que va a tocar va a quedar grabado para siempre. Y quizás ese es como el temor, el miedo, especialmente si lo haces por primera vez. Bueno, yo también pasé eso. Claro, pero tienes la maravilla que no lo tienes en el performance de concierto. En el performance de concierto tocas, te equivocaste y si nadie lo grabó se olvida, ¿no? Bueno, siempre hay uno que otro que se queda y dice, fulano el 24 de abril de 1968 se equivocó a las 7:40 en el compás tal de Tchaikovsky. Porque sí los hay, sí hay gente así. Pero cuando tú ya vas a subir al portal de internet, ya se supone que has podido grabar, has editado, digamos, tomas unas decisiones que pueden ser favorables para tu carrera. Así es, puedes mostrar un trabajo más pulido, digamos, más comercial, si le quieres decir. Porque claro, todo esto de estar consciente de lo que la tecnología te ofrece es, obviamente, la edición. Puede ser editado, puede ser grabado muchas veces. Ahora, las grabaciones que estamos viendo, pues, tiene su limitación, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene que, de alguna forma o manera, tiene que haber un clic, tiene que haber un director marcando el tiempo, si no es muy difícil. Muchos músicos han descubierto el metrónomo. Y eso, claro, es muy importante desde el punto de vista del músico. Perdón, que hayan descubierto el metrónomo no quiere decir que hayan descubierto la afinación. Y bueno, desde el punto de vista del músico, sí debe aprender, o sea, al menos los que están manejando géneros, digamos, más
contemporáneos, populares, recientes, esto de tocar no persiguiendo el metrónomo, sino el metrónomo es alguien más con el que yo toco. Esa es como la diferencia de yo espero que el metrónomo suene y de ahí toco, o sea, y obviamente eso se escucha, o sea, todo lo que tú haces, lo que tú piensas, cómo respiras, todo eso se escucha. Se escucha desde el punto de vista musical, se escucha cuando tú estás persiguiendo el metrónomo y no estás tocando con el metrónomo. Entonces de ahí hablamos de las prácticas de grabación, quizás ese es otro libro, profe, otro libro, las prácticas de grabación, que yo creo que con esto de la pandemia se ha hecho más evidente que quizás las carreras en general de música, o sea, producción, ser un productor es como, yo lo considero como un metamúsico, o sea, alguien que sabe mucho de todo, sabe de su propia música, normalmente debería ser así, ¿sí? Y también sabe de la tecnología, o sea, para mí este es el último, o sea, el mega, este ideal de músico que no es que solamente estoy consciente, digamos que ya está bien, yo hago música clásica, yo sé clásica, música, yo que sé, alemana, europea, francesa, siglo XVI, XVII, XVIII. No solamente estoy consciente de eso, sino yo también estoy consciente de cómo esa música se produce, o sea, que las consecuencias que tiene o que acarrea dentro del aspecto tecnológico. O sea, qué es lo que yo necesito, cómo tengo ese sonido, qué es lo que yo tengo que cuidar. Para mí eso es el súper, el metamúsico. O sea, que todavía no existe, pero yo siento que cada vez vamos, o las mallas van migrando hacia allá. Incluso en la última revisión, bastante de los músicos estaban pidiendo estas materias tecnológicas, porque yo sí, ya, eso de que yo solamente soy especialista en historia y en tocar. O sea, que a lo mejor estamos viendo el verdadero apocalipsis de los conservatorios, de la enseñanza tradicional de la música. Te lo pregunto porque en mi formación musical tuve la fortuna, o la de fortuna, no sé, yo estoy muy afortunado porque yo sé leer la música, en todas las claves además, incluso las de do. Pero nunca tuve, hasta ya grande, una relación con el estudio de grabación, con la microfonía, y que allí entendí y comprendí que estudiar para un concierto no es igual que estudiar para una grabación. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque además yo lo que veo es eso. Ya no es suficiente con saber tocar, no es suficiente con saber cómo venderte como producto mercantil, además de todo lo que tienes que relacionarte con la música, sino que tiene que haber ahora un vínculo con la tecnología. ¿Cómo ves tú ese panorama en la formación del músico tradicional? Sí, yo creo que cada vez se irá incorporando más, y yo creo que esto de ser como un músico histórico, porque realmente si estás en una malla de conservatorio, y lo digo no con el afán, digamos, de ser revolucionario ni nada por el estilo, sino que estás solamente metido, sino que en tu visión solamente estás enfocado en un periodo, pues te falta el resto y te falta lo que ahorita está pasando y te falta actualizarte, o sea, te faltan muchas cosas. Y lo único que ocurre es que a la hora de buscar trabajo, porque al final todo esto aterriza en trabajar, ¿no? ¿Verdad? O sea, que puedas conseguir un trabajo en algún lado, y te quita muchas opciones, creo. O sea, en mi breve vida / experiencia. En esta reencarnación. Sí, en esta reencarnación, exacto. Entonces, y la idea es que pueda ser lo más flexible posible. Yo creo que ese es el músico, al final, como el ideal del músico que puede improvisar, y está bien. Yo también puedo tocar, si es de tocar cosas, digamos, de dificultad media, avanzada, lo puedo hacer. No es que voy a dar conciertos de Liszt, y claro, si lo puedo hacer, yo veo mi propia capacidad y pues puedo tomar esa decisión. Pero yo creo que en la mayoría de los casos estamos buscando esa flexibilidad de poder, quizás si yo quiero tocar yo qué sé, quiero tocar en una agrupación, quiero tocar salsa, merengue, cachuyapi, o sea, que yo lo pueda hacer y no me sienta como que me faltan cosas para poder integrarme a ese lenguaje. Y lo mismo es con la tecnología, o sea, yo también quiero saber cómo funciona, al menos medianamente. Ya está bien, si yo quiero algo más elaborado, más producido, o sea, que alguien pueda decirme,
que tiene mucha experiencia haciendo el género, que lo que sea que yo vaya a grabar pueda decirme, bueno, lo que hay que hacer es esto, pues chévere, entonces yo puedo acudir a esa persona, pero también me da conciencia de que esa persona existe, o sea, comenzando por ahí, o sea, de que hay alguien que me puede ayudar. Si yo también, yo puedo hacer los videos y hubiera sido chévere que aquí estuviéramos enfrente de equipo de producción, o sea, nosotros sabemos que eso existe, pero dado el caso, pues no se puede y hacemos lo que podemos, o sea, por lo menos sabemos cómo se prende la cámara, o sea, eso comenzando por ahí. Y sí, que el micrófono y todas esas cosas, y hubiera, todo siempre puede ser mejor. O sea, tú tienes la conciencia de que hay alguien que es especialista en eso y te puede ayudar en cómo hacer que suenes mejor, porque al final es que tú suenes mejor y que la música, siempre es esto de la música, o sea, hay que proteger a la música. Es que no hay que olvidar que es siempre, a pesar de que todo el tema es girado en torno a la producción musical, la materia prima de la producción musical es la música. Y la prioridad es que la música suene a lo que debe sonar, aunque ya eso es un tema filosófico para otro libro y otro paper, ¿no? ¿A qué debe sonar la música? Pero por lo menos que haya una legitimación de los estilos, que eso también es otro tema de discusión, ¿a qué podemos llamar estilo? Digamos, que la música sea verdadera, no sea falsa, no sea plástica, no sea... básicamente sea verdadera. Es difícil de explicarlo, pero usted sí me entiende, profe. Sí. Es decir, que la prioridad sea que el sonido, el resultado final de la producción esté en función de la música, no al revés, ¿no? Claro, porque ese es como otro problema. Dentro ya está bien, tú estudias y comienzas a darte cuenta de que puedes hacer trampa, yo le voy a decir. Puedes hacer trampa, entonces el músico puede venir y quizás, yo qué sé, no ha practicado suficiente con el metrónomo, o quizás tiene, voy a decir, afinación dudosa, ¿sí? Y te fías en el editor, en el que va a hacer la edición, o quizás en el productor que te va a corregir esas cosas. Y yo siempre lo he dicho, o sea, la música no miente, ¿sí? Tú dices, bueno, o sea, es verdad, me puede afinar y puede hacer que todo cuadre, pero tú sabes que la música hubiera cambiado tanto en la interpretación si... obviamente si todos estuviéramos tocando juntos, incluso si estuvieras separado, si lo que tú hubieras hecho hubiera estado afinado. O sea, porque hay algo en lo humano, ¿sí? Que no, la máquina desgraciadamente no lo puede reemplazar, y puede sonar muy romántico, es cierto, ¿sí? Pero ahí sí, o sea, desde el punto de vista técnico, esto de comenzar a mover cosas, o sea, comienzas a dejar a la máquina que decida. Eso no puede ser, o sea, yo quiero que suene como yo quiero que suene, no, yo no puedo atribuirle eso a que una computadora me cambie la afinación, porque quizás yo decidí, ¿no, verdad? O sea, yo sí sé que hay dentro de los intérpretes que esta parte hubiera sido como un poquito más alta, porque la afinación, la microafinación, también tiene un efecto dentro de la música. Eso es otro paper, profe. Aquí ya han salido como 4 papers, un libro. Claro, y eso afecta, o sea, y luego pues estás dejando esa decisión al editor, que quizás el editor lo que va a hacer, mira, yo quiero la vaina completamente afinada, en fin, o sea, no está quizás pensando en eso de en esta parte le voy a añadir 10 centavos o lo que sea. Quitas un poco la decisión del músico, y yo creo que la parte musical, ¿sí? Lo que yo voy a cantar o lo que yo voy a tocar debe ser mi decisión. O sea, ya está bien, yo busco que el piano esté afinado, si yo voy a desafinar esa nota tiene que haber algún motivo, propósito, razón existencial por lo que lo voy a hacer. O sea, lo hago con criterio, con razón, no arbitrariamente, no es un accidente, ¿sí? La afinación termina siendo un accidente, o sea, lo cantaste mal y alguien ahora lo está afinando, o sea, eso no tiene sentido, pero existe, o sea, básicamente esto de aprender, tú aprendes que puedes manipular la música, y está bien, porque digamos, ya está bien, una nota le salió mal, bueno, ya, o sea, puedes corregir eso, pero... y ahora lo que está pasando es al revés, es como, está bien, es aceptable, eso es lo peor, profe, otro libro, es aceptable que alguien venga al estudio y quizás no esté bien ensayado, que quizás tenga todas estas falencias, y ya como que asumir que alguien más lo va a arreglar, y yo creo que eso, o sea, lo único que estás haciendo, no estás entendiendo la música, o sea, no entiendes cómo funciona, y yo creo que eso es peor.
Pero bueno, y eso lo aprendes desde solamente, o sea, sí hay que aprender cómo arreglar. Pero yo creo que también como productores hay que saber comunicar que eso no es una práctica profesional, ¿sí? Eso es simplemente, ya está bien, desafinaste una nota o te salió apelita un poquito más temprano, bueno. O al menos que sea cosmético. Sí, bueno. Que tú digas, bueno, es parte del estilo, esto tiene que quedar así y queda. Pero no como esperar que la solución sea esa. Así es. Y eso dentro de las prácticas, o sea, digamos dentro de las clases, tenemos a muchos estudiantes que vienen y son parte digamos, del ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Ellos vienen y graban. Y hay que decirles, o sea, hay que decirles, bueno, esto pasa y realmente, o sea, tienen que practicar, o sea, yo me voy a poner la camiseta, hay que practicar, porque realmente es algo que hay que practicar, no hay cómo tocar una nota a tiempo, o sea, eso, ahí sí no hay inmediatez, no hay inmediatez como, yo qué sé, pongo una foto y sale en Instagram y ya está, no hay inmediatez, yo llamo al Globo para que me traiga una pizza y la tengo en 15 minutos, o sea, en eso sí no hay. Que deberíamos llamar al pizzero. Sí, en la música no hay atajo, o sea, en algunos softwares sí hay, pero en la música no hay atajos, eso es lo que la gente como que tiene que entender, y así como para recuperar un poco el valor musical que está, el profe Luis está hablando, porque eso sí no, y básicamente creo que sí somos un poco culpables, ¿sí? De que sí, hay que lanzarlo, hay que arreglarlo, y está pagando, y bueno, porque de ahí cuando ya uno se gradúa, pues está esta cuestión del dinero, pero yo creo que hay que decirlo, o sea, no solamente, bueno, está bien, te lo opinamos y ya está, sino, tienes que practicar. Mira, acabas de tocar un tema álgido, acabas de decir dinero, acabas de decir, nada, literalmente grabar, salir a la calle. ¿Cómo ves tú? Y te lo digo desde esta situación actual, es decir, todo lo que vayamos a desarrollar es muy hipotético, ¿no? Porque realmente no tenemos ni el alcance ni el poder de, bueno, al menos que nos dediquemos al tarot, pero no podemos visualizar qué va a pasar. El mundo evidentemente venía transformándose con la tecnología. Digamos, la pandemia aceleró muchas cosas, ¿no? Entre las cosas positivas, para ver lo positivo, es precisamente que ha quedado en evidencia que hoy en día se pueden hacer muchas cosas desde el ámbito de la tecnología y evidentemente la producción musical es una de ellas. ¿Cómo visualizas tú esta relación de la pandemia y post-pandemia de lo que va a ser la realidad del productor musical? Porque yo estoy viendo, a ver, en la economía hay una ley fundamental y es que todo es escaso. En la medida en que todo es escaso, incrementa su valor. Cuando hay una mayor cantidad de productos o de elementos que tú puedes ofertar, pues de cierta manera como que los precios no tanto que se regulen, pero que puedes jugar. Es decir, con la ley de la oferta y la demanda, es decir, tengo tantos productos que ofrecer que no necesariamente todos van a valer igual o van a tener mayor calidad o precio. Lo pregunto porque a nivel mundial se ha sistematizado la enseñanza de la pedagogía de la producción musical. Es decir, las universidades están produciendo, valga la redundancia, productores musicales. Sin contar los que está produciendo YouTube. Sin contar los que hacen cursos en Doméstica, en Udemy, es decir, gente que también se está formando por otras partes. Decía, tarde o temprano se va a saturar el mercado de oferta laboral para el productor musical. ¿Cuál es el futuro, por lo menos en la post-pandemia, del productor musical en general? Yo no creo que se vaya a saturar, porque hay muy pocas, o sea, bueno. Qué fuerte. Sí, hay muy No lo digas. No, bien. Corte. Contamos. Sí es necesario el productor, lo voy a decir, porque de hecho, sí, y se lo necesita cada vez más, porque este video que tú dices, bueno, yo lo voy a hacer en mi casa, y de hecho pasó, o sea, un ejemplo, estaba esta grabación de un video y estaba todo grabado separado, porque así es como graban ahorita, o sea, tú me mandas, está bien, tú tienes un cuarteto de cuerdas y le mandaste un clic o sales tú dirigiendo,
y le Que aquí dicen... entre no me parece tan triste los directores Sí, es como... grabándose, dirigiéndose sin Sin nada. Disculpa que haga el paréntesis, lo que pasa es que Maynin y yo tenemos un paper en proceso que tiene que ver precisamente con la relación entre la producción musical y la pandemia, ¿no? Precisamente lo que te hablaba al principio, esta relación entre yo chelista, descubro que no cualquier micrófono me sirve para grabar. Y me he encontrado con cualquier cantidad de directores dirigiendo a la nada. Me parece un poco triste porque yo hice varios cursos de dirección de orquesta y el requisito en esos cursos era tener una orquesta a la cual dirigir. No era un curso teórico, práctico, en el sentido de que usted viene y sí teníamos un pianista e incluso a veces hasta dos pianistas, porque eran obras complejas, evidentemente. Pero si usted no es titular o asistente o practica con músicos de verdad, no venga a este curso. Porque es evidente, es como, ok, venga, vamos a enseñarle a cocinar, pero usted no tiene cuchillo, no tiene nevera, no tiene cocina, no tiene nada. Entonces me parece un poco cruel esa imagen, ¿no? Tenía que decirlo. Continúa, que te interrumpí. Sí. Entonces, en ese escenario, digamos que el profe Luis tiene su orquesta y bueno, y él dice, aquí están las partes, vayan en estudio, ustedes se la graban y yo estoy dirigiendo, o sea, está el video del profe Luis dirigiendo, le mando un clic también, y este es el clic del track, y bueno, entonces el músico coge, aplasta a grabar y comienza a tocar, bueno, con el celular, con el medio de grabación más cercano, que no necesariamente un micrófono. Y de lo que obviamente cada vez la gente se va dando más cuenta, digamos, más conciencia de que sí, si lo grabas en el celular, pues va a sonar el celular, o sea, no hay mucho que hacer ahí, no, la ecualización no te puede salvar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas pistas, yo qué sé, se las regresan al director o alguien se la da y se queda así como que, ay, ahora tengo 10.000 partes. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? O sea, si esa persona no está preparada, si nunca ha escuchado música, o sea, comenzando, cuando hablamos del aprendizaje, comenzamos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Como esto de escuchar mucha música, ¿sí? Conocer el género, y bueno, y de ahí para arriba, ¿no? ¿Verdad? Aprendes a grabar, aprendes a mezclar, aprendes en ciertos casos y donde haya el lugar aprendes a masterizar, aprendes esto de qué es el concepto, de cómo generas un disco, o cuál es digamos, el pensamiento, el proceso cognitivo para orientar a una producción. Bien, o sea, tienes 10.000 pistas y ahora estás así como, o sea, tú tienes que decidir, queda a mano de la persona, o sea, de repente ya el editor comienza a producir, y esto es muy interesante, o sea, tú tienes que decidir cómo eso va a sonar, y está bien, tienes 10.000 violines, ven, ahora cómo hago, o sea, y todos van a terminar en tiempos distintos, todos van a tener un color distinto, incluso te van a llegar archivos MP3, unos WAVs en diferentes muestreos, o sea, un desastre. O sea, todo el conocimiento musical y tecnológico que tienes que tener detrás para montar todo eso. Entonces no hay escapatoria. El productor, o sea, antes quizás solamente se encargaba del concepto y de, bueno, cómo vamos a hacer este arreglo, a quién lo vamos a dirigir, pero ahora tienes que saber todo, porque, y ese es, digamos, lo chévere de recibir, digamos, una educación formal, porque tú entiendes lo que estás haciendo. Al menos ese es el primer objetivo dentro de los programas de estudio, es darte la base teórica y quizás no aprenderlos tan a profundidad, porque ya está bien, tú puedes entender, digamos, el archivo WAV tiene estas partes y los bits van de esta forma. Eso no es, digamos, en nuestro caso, ¿no? Nosotros no somos ingenieros de audio, no es necesario, o sea, necesario, o sea, quizás sí sería chévere entender cómo funcionan los archivos dentro, o sea, que hay adentro y le rebuscamos ahí, le sacamos las tripitas, pero nosotros aprendemos más a nivel como de usuario, o sea, esto para qué me sirve y cómo influye eso en los productos que yo voy a generar. Entonces sí, tienes que saber qué es un WAV, qué es un MP3, qué es lo que sea, que es bicho raro que te llegue, cosas que, claro, cuando tienes que lidiar con eso, entiendes cuál es el proceder, entiendes las consecuencias
técnicas tecnológicas y también de escucha, porque claro, si tienes archivos con compresión y digamos que estás recontra comprimido, pues no le puedes prometer tampoco milagros, o sea, puedes hacer una comunicación más, digamos, educada con el director, profe Luis, me mandó MP3 a, yo qué sé, 64 kilobits, por favor, dígale que graben otra vez o esto va a sonar terrible. Y por más que yo le ponga los plugins, lo que sea, no va a mejorar. O sea, ese es como, digamos, el inicio de la conciencia colectiva. Es decir, caemos al inicio. Sí. Un buen músico, lo que hace que, claro, las situaciones son tan locas hoy en día que la gente dice, mira, vamos a grabar el cuarteto de cuerda, vamos a grabar tal, metrónomo tanto, pero hace falta después la conciencia del ensayo del grupo, Claro. que además es un tipo de música que tienes que grabarlo allí, con todos en vivo. Sí, yo creo que al final igual esas grabaciones van a quedar así como, bueno, está en el medio de red social de preferencia, pero no van a quedar, digamos, en la eternidad. O sea, no van a ser algo, wow, qué bestia, qué performance. Pero es que incluso grabaciones que en su momento fueron hechas de altísima calidad, y allí el gremio de los productores de grabación del repertorio clásico me pueden matar y linchar. A mí me encanta decir estas cosas para tener más seguidores en YouTube, suscríbanse a mi canal. Es que incluso grandes grabaciones como Karajan, por ejemplo, terminan, es que va pasando, pasa el tiempo, mejora la calidad, los directores, las nuevas generaciones de directores ven cosas que de pronto otros no vieron, se resaltan otras cosas, se modifican tempos, arcadas, articulaciones, en fin. Cada vez se hace un nuevo cover, vamos a estar claros, de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Porque además viene también otra cosa que muy poca gente sabe detrás, que son los problemas legales. Es decir, no sé si en el caso de Bernstein, pero de pronto hay algún problema legal con ciertas grabaciones de Bernstein y sus herederos, es un ejemplo. Y entonces para el sello discográfico sale más barato volver a producir, volver a grabar con otro orquesta y otro director el mismo repertorio, porque además no le pagan los derechos a los descendientes de Beethoven, que reeditar las grabaciones de estos compositores. O sea, es realmente un mundo bastante interesante. Y en el medio actual de producción de la pandemia, ni te digo todo lo que va pasando. O sea, diariamente se va produciendo cantidad de información, cantidad de videos, cantidad de grabaciones, algunos muy buenos, otros realmente malos, algunos con mucho éxito, otros pasan completamente desapercibidos, como a lo mejor este vídeo. Pero bueno, digamos, todos le tratan de poner su empeño y su corazón al mundo de la producción musical. Meilín, ¿nos queda cuánto tiempo para finalizar? Nos quedan 3 minutos. Muy bien. Últimas palabras, palabras finales. Palabras finales. Bueno, primero gracias por haber perdurado esta conversación entre el profe Luis y yo. Bueno, la idea de esto era como mostrar un poco dentro de la perspectiva de cómo el proceso de formación, digamos, del productor dentro de este contexto, digamos, que cada vez se vuelve más complejo, que obviamente lo ha traído la pandemia. Hemos reflexionado bastante acerca de cómo se lleva esto de la enseñanza, cómo se va a llevar dentro de las clases. Van a haber obviamente cambios en todos los sentidos dentro de la educación, incluso esto de hacerlo de manera remota. Van a salir muchos papers acerca de esto. Todavía aún está viéndose cómo se hace esta cuestión de enseñar dentro del estudio, porque sí, nuestra enseñanza es como una enseñanza de instrumento, el estudio es nuestro instrumento, entonces tenemos que ir, es como enseñar piano y sí, eso es muy importante, eso es otro tema y otro libro, pero el estudio de grabación tradicional, es decir, que todo el mundo conocía, bueno, en el ámbito, es el medio, es la herramienta de trabajo, es el taller, es el laboratorio de experimentación y creación del productor. Sí, entonces eso también vamos a ver cómo progresa, porque sí, van a obviamente tener que desarrollarse métodos de bioseguridad para entrar al estudio y bueno, o sea, dentro de las mallas curriculares, o sea, los contenidos están bastante,
digamos, ya desarrollados y cada instituto pues decide en qué especializarse. Y nosotros pues estamos también en ese construir, que obviamente va a ir cambiando a medida que vayamos progresando, se irá adaptando, porque los tiempos cambian y obviamente las mallas cambiarán así igualmente con digamos, la conciencia universal. Y bueno, eso, profe Luis. Bueno, para finalizar, por favor, suscríbanse a mi canal, también el canal de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes. Síganos por nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.